Ya ni siquiera sé si tengo derecho a sentir. A veces me despierto en la madrugada con el pecho tan lleno que parece que va a reventar, pero no hay nadie a quien decírselo. Solo este silencio, esta habitación prestada, este aire espeso que parece que también me juzga. Nadie se levanta un día cualquiera diciendo, hoy voy a desaparecer de la vida de los que amo. Pero a veces la vida no te pregunta, a veces solo te empuja, y si no te mueves, te aplasta. Me llamo Rubén Archo. Nací en un pueblo polvoriento entre las montañas de Zacatecas, donde los niños juegan descalzos y las señoras rezan mientras lavan. Mi madre tenía las manos más suaves del mundo, aunque trabajaba todo el día. Mi padre era un hombre seco, con pocas palabras, pero cuando me ponía la mano en el hombro, yo sentía que todo estaba bien. Cuando tenía 12 años, vi a mi madre morir con los ojos abiertos. No lloró, no gritó, solo me miró, y en ese silencio entendí que algo se había roto para siempre. Después de eso, mi padre dejó de hablar. Se sentaba en el mismo banco de madera todos los días, mirando al horizonte como si estuviera esperando a que alguien lo viniera a recoger. Yo me hice cargo de mi hermanita, Lucía. Tenía 5 años. No entendía mucho, solo me buscaba con los brazos cuando tenía miedo. Y yo la cargaba aunque ya me doliera la espalda. Crecí sin darme cuenta. Dejé de ser niño en una tarde. Me volví el que compra el pan, el que arregla el techo, el que mete a Lucía en la cama cuando se hace de noche. Y cuando cumplí 17, entendí que si no hacía algo, nos íbamos a hundir. No había trabajo. No había futuro. Solo hambre y tierra seca. Así que un día, sin despedirme, me fui. Crucé la frontera a pie. 3 días sin comer, tomando agua de charcos, escondiéndome de los helicópteros. Pensé que iba a morir en el desierto. Pero cuando uno quiere vivir por otros, encuentra fuerza donde no hay. Llegué a California. Trabajé en los campos. Recolecté fresas, cebollas, lo que hubiera. Dormía en un colchón sucio junto a otros 6 hombres. Todos veníamos de distintas partes, pero teníamos la misma mirada. Una mezcla de nostalgia, rabia y resignación. Cada semana, enviaba dinero. Todo lo que ganaba, menos lo justo para no morirme de hambre. Lucía creció con zapatos nuevos, libros y comida caliente. Yo crecí con callos en las manos, la espalda torcida y el corazón encogido. Nunca me quejé. Nunca pedí nada. Mi única recompensa era imaginar su sonrisa. Que tal vez algún día ella se diera cuenta de lo que hice por ella. Pasaron 15 años así, sin regresar, sin verla. Me volví sombra, un fantasma útil, un número en una transferencia. Hasta que un día, ella me llamó. No para agradecer, no para decir, te extraño. Me llamó para decirme que se iba a casar, que necesitaba mi firma para unos papeles. Y luego, como si nada, dijo, y por favor, no te presentes. Es mejor que la gente no sepa que tengo un hermano indocumentado. ¿Sí? No recuerdo qué respondí. Creo que nada. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido seco. Y luego, solo el silencio. Ese maldito silencio. Ese día entendí que me había vuelto invisible incluso para la única persona por la que lo di todo. Desde entonces, camino como si estuviera cargando piedras. Hago lo mismo todos los días. Trabajo, como solo, duermo. No tengo nombre aquí, ni historia, ni futuro. Solo una cadena de días iguales. A veces me siento en la banca frente al canal, donde los patos nadan sin saber de fronteras ni documentos. Y me pregunto si vale la pena todo esto. Si el amor que no se reconoce sigue siendo amor. Hay noches en las que sueño con mi madre. Me acaricia el rostro, me dice, ya basta, hijo. Pero cuando despierto, solo hay una lámpara rota y el zumbido del refrigerador. Yo no sé si soy bueno o cobarde. Si fui valiente por irme o cobarde por no regresar. Lo único que sé es que me duele. Y ese dolor no tiene idioma. No tiene cura. Solo permanece. He pensado en regresar, muchas veces. He soñado con entrar a la calle principal del pueblo, con las mismas piedras, los mismos árboles torcidos por el viento, con ver a Lucía salir de su casa y verme de frente. Pero en ese sueño, ella baja la mirada. O simplemente da la vuelta. Nunca corre a abrazarme. Nunca llora. Nunca dice, hermano. Y entonces, despierto, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Pero no.
No he ido a ningún lado, sigo aquí. En este cuartito alquilado, con paredes que oyen más que yo hablo. Con fotos ajenas colgadas en los clavos que no me atrevo a quitar. Hay algo raro en vivir sin pertenecer. Como si fueras un objeto olvidado en una casa ajena. Todos los días estás pero nadie te ve. Nadie pregunta por ti. Y poco a poco te vas convenciendo de que no existes. Yo tuve una novia una vez. Se llamaba Mariela. Era dulce, de Chihuahua. Tenía una risa que me aligeraba el pecho. Ella decía que yo hablaba poco, pero cuando hablaba, pesaba. Me enseñó a tomar café con pan dulce. Me regaló una bufanda tejida por su madre. Pero un día se cansó. Me dijo, no puedo seguir con alguien que no tiene pasado ni futuro. Y se fue, con lágrimas. Pero se fue. Y yo me quedé con la bufanda. A veces la huelo. Ya no huele a ella. Huele a viejo. Como yo. A veces pienso que el error fue no escribir. No contar lo que pasaba. Tal vez si Lucía supiera las veces que me desmayé de hambre, o cómo me golpearon por ser ilegal, o cómo lloré frente a una foto de mamá en una Navidad sin luces, tal vez entendería, pero yo nunca dije nada, porque uno cree que el sacrificio se nota, que el amor no dicho también se siente, que los silencios cuidan, pero no, los silencios matan, desconectan, borran. Una vez, un hombre del campo, un viejo de Guerrero, me dijo, el que se va, se muere un poco. Pero el que se queda, a veces se muere más. No supe qué contestar, pero, esa frase se me quedó clavada. Porque yo me fui, sí, pero nunca dejé de vivir por ellos, por ella, por Lucía. Todo lo que hice, lo hice con su rostro en la mente, y aún así, cuando me llamó, fue como si hubiera llamado a un desconocido. Sin rastro de ternura, sin memoria. He querido escribirle muchas veces, pero no sé por dónde empezar. Hola, soy Rubén. El que te limpió los mocos cuando niña. El que vendió su juventud para comprarte un cuaderno. ¿Qué se dice cuando las palabras ya no alcanzan? Un día, trabajando en un restaurante, vi a una familia celebrar un cumpleaños. El padre abrazaba a su hija como si fuera de cristal. Ella reía con los ojos brillantes, y yo, con una bandeja en la mano, sentí que me quebraba por dentro. No por envidia, sino por ausencia. Yo no quiero lástima. No busco que me digan, pobrecito. Yo solo quiero entender cómo se puede desaparecer tanto sin que a nadie le duela. A veces pienso que si muriera, nadie lo sabría. Pasarían días antes de que alguien notara mi ausencia. Tal vez el casero, por la renta. Tal vez el patrón, por falta de manos. Pero nadie lloraría. Nadie pondría mi nombre en una vela. Y eso duele más que la pobreza, más que la soledad. Duele no tener huella, no dejar eco. Cuando niño, soñaba con ser maestro. Quería enseñar a otros a leer, a escribir, a decir lo que sienten. Ironías de la vida. Ahora soy yo quien no sabe decir lo que lleva dentro. Hoy encontré una carta vieja de Lucía. Tenía 7 años. Me dibujó con un sombrero grande y una sonrisa. Decía, mi hermano Rubén es mi héroe. La leí tantas veces que las letras se me quedaron grabadas en la piel. Y luego lloré. No por lo que dice, sino porque sé que ya no lo siente. A veces me siento frente al espejo. Me miro los ojos. Me pregunto si aún soy Rubén. O si soy solo un reflejo que aprendió a fingir que vive. No fue fácil subirme a ese autobús. Me acuerdo bien. Era una madrugada callada. Como si el mundo no quisiera mirar lo que estaba a punto de hacer. Mamá dormía en su silla de siempre. Lucía tenía 6 años. Y abrazaba su peluche como si supiera que algo iba a cambiar. Yo me acerqué, le besé la frente y le susurré, voy y vengo, mi chiquita. Mentí. La verdad es que no sabía si iba a regresar. Ni siquiera sabía si iba a llegar. Cruzar no es como en las películas, no hay música épica ni finales felices. Hay miedo, hay calor, hay serpientes, hay hombres que te miran como mercancía. Hay noches sin agua y días sin sombra. Pero yo pensaba en ellas. En mamá, en Lucía, en sus zapatos rotos, en los uniformes de segunda mano, en el arroz con piedras. Lo hice todo por ellas. Por eso cuando me llaman cobarde o traidor, se me revuelve algo en el pecho. Porque no saben, porque no estuvieron, porque nunca vieron cómo lloré en ese desierto, pensando que iba a morir ahí, enterrado por nadie, recordado por nadie.
El primer trabajo que tuve fue limpiando baños en una gasolinera. Me pagaban con monedas. Dormía en el suelo, entre cartones. Me dolía todo. Pero cada vez que cobraba, enviaba todo. Todo. Ni $1 para mí. Porque así es el amor de los que se van. Se mide en sobres, en remesas, en llamadas cortadas, y aún así, cada vez que Lucía me escribía, me decía, ¿por qué no vuelves? Y yo tragaba saliva, y mentía otra vez. Pronto, hermanita, pronto. No quería que supiera que si regresaba, me lo quitaban todo. Que si pisaba el aeropuerto, me ponían cadenas. Que si decía soy Rubén, me borraban. Hay algo cruel en vivir escondido. No solo de la policía, sino de la vida. No puedes firmar. No puedes amar. No puedes enfermarte. Eres una sombra. Una voz sin cuerpo. Un número sin nombre. Conocí a muchos como yo. Hombres con ojos rotos. Mujeres que hablaban con la mirada. Uno me dijo, oh, aquí vivimos como fantasmas. Trabajamos, pagamos, pero no existimos. Tenía razón. Somos como agua en tierra seca. Sirve, pero nadie la ve. Un día me llamaron del hospital. Mamá había muerto. No me dejaron verla. No me dejaron despedirme. Lucía me lo dijo llorando. Yo escuchaba su voz por el teléfono y sentía que me hundía. Quise tomar un avión. Quise gritar. Pero no pude. Solo pude quedarme sentado, con la cabeza entre las manos, en silencio. Y en ese momento, algo se rompió. Como si la cuerda que me ataba a México se hubiera cortado. Mamá era mi raíz. Sin ella, ya no sabía dónde quedaba el norte. Lucía cambió desde entonces. Ya no me escribía igual. Sus cartas eran frías, mecánicas, como si fueran por obligación. Me hablaba de sus estudios, de sus planes, pero ya no me preguntaba por mí, ya no me decía, te extraño, y eso duele más que los golpes, porque el olvido es peor que la distancia. Una vez le mandé un paquete, con una blusa bonita, unos dulces, una carta escrita con tinta azul. Nunca supe si lo recibió. Nunca me contestó. Y ahí entendí que, tal vez, yo era solo un capítulo que ella decidió cerrar. Yo he cometido errores, claro. He mentido, he fallado. Pero nunca he dejado de amar. Y eso debería contar para algo, ¿no? A veces me detengo frente a las vitrinas de tiendas. Me miro reflejado. Me pregunto si Lucía me reconocería si me viera, si me llamaría por mi nombre, o si pasaría de largo. Como hacen todos, anoche soñé que regresaba, que tocaba la puerta de nuestra vieja casa. Y ella abría. Me miraba. Y decía, te tardaste, pero llegaste. Y desperté llorando. Porque sé que ese día nunca vendrá. El cuarto invierno en Houston fue el más frío que recuerdo, no por el clima. Por dentro, vivía en un sótano prestado, sin ventanas, sin voz. Trabajaba de noche limpiando cocinas, recogiendo lo que otros tiraban. Y cuando todos dormían, yo barría en silencio, como si al mover la escoba pudiera ordenar también los pedazos rotos de mi vida. Ya no llamaba tanto a Lucía. Ella tampoco. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Yo le mandaba dinero cada mes, religiosamente. Aunque a veces no alcanzaba para comer, me repetía, es por ella, es por algo. Pero cada vez sonaba más hueco, más lejos. Un día encontré una foto de ella en internet. Ya era una mujer, universitaria. Sonreía. Tenía ese brillo en los ojos que mamá solía tener. Me quedé viéndola por horas, y pensé, yo ayudé a construir esa sonrisa. Pero también pensé, ¿dónde estoy yo en su vida? No en sus redes, no en su casa, no en sus historias. Yo era como una sombra larga que solo aparece al atardecer. Y desaparece cuando todos miran hacia otro lado. A veces caminaba por la ciudad solo. Me sentaba en los parques y veía a los padres jugar con sus hijos. Me dolía el pecho. No por envidia, sino por ausencia. Porque yo no era nadie. No era hijo, ni hermano, ni ciudadano. Era un número. Era ese mexicano que trabaja bien y no habla mucho. Una noche me enfermé. Fiebre. Escalofríos. No podía respirar. No fui al hospital. No tenía papeles. Me tapé con todo lo que tenía y recé. A mamá, a Dios, a nadie. Pensé, si muero esta noche, ¿quién me va a buscar? La respuesta fue un silencio que me gritó al oído. En esos días empecé a escribir cartas, no para enviarlas, para no enloquecer, cartas a Lucía, a mamá, a mí mismo. En una decía,
Si alguna vez te preguntaste por qué me fui, fue por miedo. Miedo de verte crecer sin futuro. Miedo de escuchar a mamá toser sin medicina. Miedo de ser otro más, que mira y no hace nada. Y luego tachaba todo. Porque sabía que ella ya no leía. Un compañero del trabajo me dijo una vez: ¿sabes qué duele más? No que te olviden, sino que tú sigas recordando. Y tenía razón. Yo la recordaba a ella cada vez que olía frijoles, cada vez que oía una canción de cuna, cada vez que cerraba los ojos. Una tarde, al salir del trabajo, vi a una niña de unos 7 años sentada en la banqueta. Lloraba. Estaba sola. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien. Me miró con miedo. No tengo a dónde ir, dijo. Y algo en mí se quebró. Me senté a su lado. Le ofrecí agua. Después llegó su madre corriendo. Me gritó, me insultó. Yo solo quería ayudar, pero ya no sabía cómo parecer inocente. Me fui caminando bajo la lluvia. Mojado. Invisible. Esa noche, entendí que en este país uno siempre tiene que justificarse. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Y uno no puede decir simplemente, quiero vivir. Una vez soñé que Lucía venía a visitarme. Tocaba mi puerta, entraba, me abrazaba, me decía, gracias por todo. Y yo rompía a llorar en su hombro, como un niño. Pero desperté, y la puerta seguía cerrada. He olvidado mi acento, he olvidado algunas palabras. Pero no he olvidado a mamá fregando el piso. No he olvidado la risa de Lucía cuando le hacía cosquillas. No he olvidado el olor a tierra mojada en mi pueblo. Y no me he olvidado a mí. Aunque a veces quiera hacerlo. Hay días en que me miro al espejo y me digo, no valió la pena, y otros en que pienso, ella estudió, ella comió, ella vivió, y tal vez con eso basta, tal vez. Hace unas semanas recibí una carta. Una de verdad. Con sobre, con letra temblorosa, con matasellos desde México. Era de Lucía. La leí sin respirar. Papá, decía, no sé si esto te va a llegar. No sé si todavía estás en Houston. Pero tenía que escribirte. Decía que había encontrado unas cartas mías en la casa de mi madre. Las que nunca envié. Las que pensaba que había perdido. Mamá las guardó. Todas. Lucía escribió que ahora entendía. Que había llorado al leerlas. Que había sentido rabia, culpa, amor, todo al mismo tiempo. Te juzgué sin saber, papá. Me dolió tu ausencia. Pero ahora veo tu silencio como un acto de amor, no de cobardía. Me senté en la cama con la carta en las manos. Y lloré como no lloraba desde niño. No eran lágrimas bonitas. Eran viejas, oxidadas. Eran lágrimas de alguien que por fin escuchaba su nombre sin reproche. Lucía decía que quería verme. Que quería venir. Que tenía preguntas. Que tenía abrazos guardados. Pero yo ya estaba enfermo. El cuerpo ya no me respondía igual. La tos no se iba. Me mareaba. No fui al médico. Tal vez por miedo. Tal vez por cansancio. Tal vez porque ya había vivido todo lo que podía. Escribí una última carta. Esta sí la envié. Lucía, escribí. No tienes que venir. No me debes nada. Fuiste mi motor. Mi motivo. Mi oración. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti. No me arrepiento. Si me duele algo, es no haberte abrazado más. No haberte dicho cuánto te amaba, cara a cara. Y al final puse, cuando mires el cielo, no me busques en las estrellas. Mírate en el espejo. Ahí estoy yo. En tu fuerza. En tu voz. En tu esperanza. La envié un lunes. El viernes me internaron por emergencia. El pulmón colapsado. El corazón débil. No tenía seguro. No tenía papeles. Pero tenía nombre. Y ese nombre ella lo recordaba. Un enfermero mexicano me reconoció. ¿Usted es Rubén Cortés? Asentí. Me tomó la mano. Me dijo. Su hija. Viene en camino. No sé si fue real o si lo soñé. Pero juro que sentí su mano en la mía antes de cerrar los ojos. Escuché su voz decir. Papá, ya entendí. Tal vez morí ese día. Tal vez solo desperté en otro lado. Donde no hacen falta documentos para ser querido. Si alguien encuentra esta carta, si alguien escucha mi historia, quiero que sepan algo. A veces el amor no se dice, se sacrifica.
Y los héroes no siempre regresan a casa. A veces mueren lejos, con la esperanza como único consuelo. Pero si esa esperanza germina en alguien, si alguna hija abraza a su padre y le dice, gracias, después de muchos años, entonces todo, absolutamente todo, valió la pena.